tratando de tener un diálogo cercano y hablar como con franqueza con todos los actores del sector productivo. Ahora le toca al sector público. Tal cual, Guillermo. Bueno, de eso se trata esta conversación. Esto no es una entrevista, pero bueno, vienen pasando cosas desde el año pasado en la exposición rural, esta misma fecha a hoy. Transcurrió un añito y muchos temas, pero me acuerdo un poquito antes de la exposición rural, una invitación que recibimos como G6. Sí. Un día fuimos hasta Tucumán, una noche que estaba bastante calurosa esa noche, cuando nos invitaron a participar de la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Que fue algo histórico. No me acuerdo si fueron 16, 18 provincias, 18. Bueno, fue una cosa muy importante. Y después se fue como, no sé si demorando la constitución de ese consenso. Me acuerdo de haber tenido charlas en tu despacho con diferentes protagonistas de eso, pero te quería preguntar cómo evolucionó eso desde este año hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede ir evolucionando, ¿no? Porque han pasado cosas. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, Nicolás Franco. Tocayo. La verdad que me parece que la exposición de Federico fue tan clara, tan contundente, que por ahí me quedan pocas cosas para decir, pero como vos me estás preguntando sobre el Pacto de Mayo, esa reunión que hicimos, es cierto, con una temperatura tremenda, nos congelamos todos ahí a la noche, esperando el 9 en realidad, porque esto fue en julio. Claro, la noche 8 a 9 de julio. Yo digo, por supuesto que los acuerdos entre gobernadores de diferentes extracciones son complejos y los puntos que nosotros habíamos puesto para el tratamiento, que los había puesto el presidente, implican conversaciones profundas y acuerdos sobre temas que todos sabemos que hay que modificar. Así que ahora Federico tomó un poco el tema de ordenar los puntos y poder plantearlos. Constituimos la Junta, la Comisión del Pacto, y la integramos y nos pusimos a trabajar. Ya hemos tenido 2 reuniones. Tiene una mecánica que estableció Fede con acuerdo de todos, y ahí tratamos en la primera reunión, le encargamos a un representante de los empresarios, en este caso está la UIA, no están ustedes, pero es como si estuvieran representados, pues el G6 igual, y la CGT, o sea que estaban Rapalini y Gerardo Martínez. Les encargamos que analicen cuáles eran las reformas principales que habría que hacer en las leyes laborales. Ellos nos plantearon algunas iniciativas y el equipo de Fede planteó sobre el final otras, sobre las que vamos a trabajar ahora con el equipo de asesores para llevarlo adelante. Y seguiremos después trabajando con los otros puntos, que son varios, obviamente, los que hay que analizar hacia el futuro, pero sobre los ejes que se planteaban recién, ¿no? Esta idea central de equilibrio fiscal y libertad son los ejes sobre los que vamos a tratar de analizar y trabajar sobre cada uno de esos puntos. Y yo creo que va a ser un trabajo en el que, por supuesto, va a haber desacuerdos y trataremos de ir. Nunca se puede obtener el máximo de lo que uno plantea, pero trataremos de ir acercándonos a una posición que convenga al interés de todos los argentinos. Yo sí quiero destacar que tal vez no se note todavía, salvo en lo macro, resultados de este gobierno.
pero la tarea que ha llevado adelante el Ministerio de Desregulación con el resto de los ministerios, el otro día me había invitado Pagni a su programa y yo quería hablarle sobre esto, porque si no es como que queda todo medio olvidado. Y cuando uno ve, son 101 reformas que se han hecho en este periodo de tiempo para desregular el Estado. Que eso tiene impacto en muchísimas reformas más, pero esas 101 son claves. Entonces yo quería hablarle a Pagni sobre los 30, Federico, creo que son, fondos fiduciarios que eliminamos, que, como decía recién, son otro de los curros que inventó la política para sacarse de encima los controles del Estado y manejar los recursos sin ningún control y en términos políticos. Y eso va a tener un impacto, porque no sé si está directamente dentro de los 2.000 millones de ahorro anual que señalaba, pero lo vamos a ver, me señala que no Federico, pero lo vamos a ver en el futuro, no solamente en ahorros económicos, sino en simplificación de los pasos que los privados tienen que dar para poder desarrollar su actividad económica normalmente. Entonces, para nosotros, la libertad es un eje central de lo que queremos para los ciudadanos y para los empresarios en la Argentina. Desarmar todo eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, nos encontramos con trabas, con amparos, con la justicia, con todo este sistema perverso que nos hemos inventado los argentinos, yo creo que bastante más atrás del gobierno de Onganía, como se llamaba, sino que fue bastante más atrás que comenzamos con estas regulaciones que nos han llevado a esta situación. Guillermo... Perdón, Ceci, una cosita, dale, porque dale. el otro día cuando vino el presidente acá, 2 días antes de empezar la exposición rural, a juntarse con la mesa de enlace, el presidente vino con unas carpetas azules que llamó la atención al periodismo, ¿no? Y vos las contaste, Carlito Odriozola trajo un montón de normas que se habían desregulado. Y 114, bueno, me hiciste acordar por eso. Pero de esas 114, creo que eran 60 o 60 monedas, 64 estaban dirigidas a nuestro sector, al sector del campo. Pero va en línea a lo que vos estabas comentando, ¿no? Pensaba en función de esto que describían, también me imagino que parte del proceso de lo que sigue de esa desburocratización, desregulación, normalización de la economía y demás, en la que la sociedad ha mostrado tener mucho consenso, depende ahora de la interrelación con las provincias, con los municipios, que en lugar de el espacio que genera uno lo ocupe otro, subiendo una tasa o un impuesto, sea que otro sigue bajando ese impuesto, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, vos sos fundamentalmente un ministro político, hemos visto algo de tensión en la relación entre las provincias y la nación, en el diálogo entre gobernadores y gobierno nacional. ¿Cómo sigue la búsqueda de ese consenso para que todo sea un juego que suma 1 más 1, 2 y no un juego de suma 0? Yo creo que desde ese punto de vista, son mucho más ricos los años pares que los impares, ¿no? Porque en los impares tenemos elecciones. Entonces, en los años impares se nos generan, cuando se va acercando el momento de la elección, se nos generan todas estas discusiones que tienen mucho que ver con lo que se ha entendido siempre en la política argentina, ¿no? O sea, aquí se entiende que velar por los intereses de algunos sectores es más redituable políticamente que pensar en el país en su conjunto. Y esto es lo que pasa, a veces nos encontramos con gobernadores y con legisladores de esos gobiernos provinciales que dicen: si yo no apruebo esto,
en mi provincia me matan. Nos pasó con la ley de jubilaciones, nos pasó con la ley de discapacidad y con la moratoria de jubilaciones, que todos sabían que era absolutamente impagable dentro de los lineamientos macro que este gobierno estableció, que es el superávit. Pero piensen ustedes, estas reformas que proponen y que por supuesto nosotros vamos a vetar dentro de los 10 días que establece la Constitución, esas reformas que aprobó el Senado y volvió a diputados para que lo envíe al Ejecutivo, implican para lo que queda del año un costo de 1,5 puntos prácticamente del Producto Bruto. Calculamos esto, 1,5 puntos son aproximadamente 10.000 millones de dólares. Digamos, que le vayan a sacar a Milei 10.000 millones de dólares de las cuentas públicas, ni loco, ni loco. O sea que lo vetaremos y después del veto, si nos confirman, intentaremos alguna otra cosa, pero el gobierno no va a ceder en lo que es la base del resultado que estamos teniendo en la macroeconomía argentina. ¿Me dejas una más, Nico? Ese veto, ustedes van a vetar las reformas del sistema previsional y de la actualización de discapacidad que votó el Congreso. Ese veto en esta negociación y alianza con el PRO, política y electoral que se ha cerrado en los últimos días, ¿tiene alguna implicancia en el Congreso? ¿Tienen la garantía de que todos los diputados del PRO van a respaldar el veto del presidente? Yo creo que el gobierno nos sacó un seguro cuando asumió la responsabilidad del desastre que le daba. Con lo cual, ese seguro no lo tenemos, pero sí tenemos la convicción y trataremos de poder trasladarla. Miren, han circulado por las redes estos días 2 videos que me parecieron muy interesantes. Uno del presidente Carlos Menem en una mesa de polémica en el bar, no sé si lo llegaron a ver, donde le preguntan de varios temas del gobierno, pero particularmente le preguntan del aumento de las jubilaciones que había aprobado el Congreso de la Nación, o la estaba por aprobar y lo estaba tratando. Y Menem le decía, pero yo no puedo aprobar eso, porque si yo apruebo eso, o tengo que subir los impuestos o tengo que emitir dinero, y todo eso genera inflación. Y después también circuló otro video de Cristina Kirchner, cuando vetando el 82% móvil. Le aprobó el Congreso el 82% móvil. Y Cristina dijo, pero ¿cómo van a aprobar eso el 82%? ¿Cómo se puede pagar? Es una locura. Y lo vetó. Entonces, este es un problema que cíclicamente se le presenta a los distintos gobiernos y nunca nadie encara la solución definitiva. ¿Cuál es la solución definitiva? La solución definitiva es que crezca la economía, que le bajemos los impuestos a los sectores empresarios, que estos se decidan a invertir y crear más trabajo porque van a tener menos cargas económicas, menos impuestos, y esto es lo que está haciendo el gobierno. Entonces yo digo, si no encaramos ese proceso para que haya más jubilaciones, más trabajadores formales que informales, nunca vamos a solucionar el tema, porque este es un sistema de reparto relativo, porque el Estado Nacional sigue poniendo una parte importante de su presupuesto que los jubilados no reciben solamente los recursos que hay para repartir en el sistema, sino que el Estado todos los años pone muchos fondos para poder dar estas jubilaciones que entendemos que son bajas, pero que son sustancialmente mayores que las que había cuando llegamos. Estoy cómodo escuchándote, haces preguntas, uno... No, pero hablando un poquito más de este ámbito de la exposición rural y lo que está pasando con el campo y
Yo creo, y corregime, Guillermo, que el gobierno entiende perfectamente cuál es la situación del sector del campo y entiende perfectamente cómo es la condición de producir en la Argentina. Las condiciones son muy diversas porque Argentina es muy diversa y las producciones son muy diversas. Lo que sí llama la atención que más allá que hoy la gran mayoría de las actividades del campo están sin contribuir derechos de exportación, es verdad, las que más facturan, seguimos con ese, qué sé yo, un número obsceno como un 33%, es realmente... Vos sos el jefe de gabinete y sos la persona que está conversando y conviviendo con muchísimos ministros, gobernadores y demás. ¿Vos sentís que realmente, y saco a los ministros y saco al gobierno nacional, que los vamos a correr, ¿sentís que los gobernadores perciben eso? Pero el gobernador de Santa Cruz o el gobernador de Formosa o el gobernador de donde sea, ¿percibe que ese derecho de exportación realmente inhibe la capacidad del productor de reinvertir, de producir más, de todo eso? ¿O es un poco nada, es una frase y después vamos viendo cómo sale? No, yo creo que sobre todo los gobernadores de provincias que son significativas en la producción granaria, claramente lo perciben. El presidente también lo percibe. El presidente se juntó con la mesa de enlace el otro día, con vos y el resto de los integrantes, y me parece que entendió muy bien el planteo que ustedes le hacían sobre cómo se componía el costo y el resultado final de la explotación, sobre todo de soja y maíz, que es la que está más afectada. Y la verdad que lo entendemos todos, ¿no? El tema es cómo ir pasando de ese sistema, porque yo también creo que si consiguiéramos en el tiempo ir eliminando ese impuesto que de alguna manera confisca ingresos al sector privado, seguramente la producción aumentaría y se compensaría en el tiempo, ¿no? Pero bueno, me parece que esas son decisiones muy importantes que hay que tomar en el momento en que pueda reemplazarse ese ingreso con otro, con más producción, ¿no? Pero yo estoy confiado que eso, como dijo el presidente, lo va a llevar adelante dentro de su gestión, ¿no? Guillermo, en ese proceso, ¿puede pensar el campo en mecanismos intermedios, como se han visto en algunos sectores productivos? Por supuesto que es más fácil medirlo en la fabricación de autos que en la producción de soja, pero algunos sectores industriales han tenido bajas de retenciones por las exportaciones incrementales. ¿Puede pensar el campo que antes de que llegue una baja de las retenciones pueda haber mecanismos intermedios, compensaciones aparte del pago de las retenciones? Bueno, yo creo que no soy la persona más indicada, aunque sea razonable lo que planteas, para contestarlo en este momento. Seguramente el presidente va a venir a la rural el sábado, y tal vez en ese momento él haga referencias al tema y a los tiempos, sobre todo, ¿no? Debemos esperar que el presidente haga alguna referencia al tema y al tema retenciones el sábado en el Sí, predio. ya lo hizo en la anterior exposición. Sí, claro. ¿No? Y me parece que no es un tema que pueda obviarse porque es una preocupación importante del sector. Ahora, si va a tomarse alguna medida concreta sobre ese tema, es algo que seguramente el presidente debe estar analizando, ¿no? Está bien. El gobierno, bueno, todos estamos en un proceso, en un año electoral, vos lo mencionabas, con la dinámica particular que tienen los años electorales en la Argentina, tensiones políticas, gasto público y demás. Ahora, podemos pensar en el 11 de diciembre, ¿qué
qué gobierno, qué hitos y qué objetivos tiene que tener el gobierno, especialmente pensando en el sector productivo, para los próximos 2 años de gestión. Claramente reformas estructurales de la Argentina, ¿no? O sea, yo creo que nosotros estamos convencidos que vamos a tener un apoyo importante en las elecciones. Eso nos va a permitir incrementar nuestras representaciones parlamentarias, y cuando uno tiene un bloque en diputados propios que estará entre los 80 y los 90, si es que finalmente nos va bien, y en el Senado entre los 17 y 25, pongámosle, no quiero decir que vamos a ganar en todas las provincias, pero si fuera, tendríamos 22 o 23 senadores, ¿no? Pero no importa que tengamos 18, 19 o 20, eso ya es una representación importante que nos permite negociar el futuro de una manera totalmente diferente. Y hay algunas reformas estructurales en las cuales estamos trabajando en el Consejo de Mayo, como la ley laboral y la tributaria, que tienen impacto en toda la actividad económica y que son la base para una mejora sustancial de la Argentina. Yo creo que ahí vamos a tener números suficientes para poder encarar estas reformas, que algunas de ellas que las habíamos incluido en el DNU 70 y, como señalaba Fede recién, después nos dictaron una medida cautelar, hicieron un amparo y nos impidieron llevarlo adelante, aunque después dentro de la ley base metimos algunas de las modificaciones y estamos introduciendo otras en algunos regímenes particulares que yo creo que van a servir, pero el gremialismo argentino en general entiende que hay que hacer modificaciones al sistema, porque fundamentalmente están perdiendo clientes. O sea, bueno, básicamente porque dejaron de tener la representatividad o el porcentaje de la representación de los trabajadores que tenían, ¿no? Bueno, fundamentalmente, cada vez, si no conseguimos más formalidad en el trabajo, ellos pierden clientela, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un tema que lo están viendo. Además, se está generando un cambio en las relaciones de trabajo tan grande, sí, con la tecnología, ni hablar de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que aunque los dirigentes gremiales vigentes sean más o menos de mi edad, y les resulte por ahí tan difícil como a mí entenderlo, yo creo que eso les va a cambiar todo el panorama de la relación sindical, de la relación gremial. Entonces yo creo que va a haber una posibilidad de avanzar en reformas que sean importantes para el país y que sirvan para bajar costos, ¿no? Así como la tributaria también, bajarle costos al sector productivo, ¿no? Y eso a mí me parece que es fundamental, porque yo creo que hay un montón de decisiones. Hay, creo que, 2 tipos de decisiones que el sector productivo está para tomar. Ellos esperan, por un lado, la elección, el resultado electoral. Sí. El resultado electoral va a decidir muchas inversiones grandes que se van a producir en la Argentina a partir del RIGI que sancionamos con la ley bases. Hay más de 20.000 millones de dólares que están esperando, están ahí y están esperando y demorando hasta octubre para comenzar. Algunos han comenzado, pero con muy poco, ¿no? Y otros están ahí para ver qué pasa en octubre. Si nosotros ganamos fuerte la elección en octubre, creo que va a haber una decisión muy fuerte de inversión. Tenemos el caso, estuvo Horacio Marín, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, tenemos el caso de YPF, o el desarrollo. Dijo malas palabras. Dijo malas palabras. Le aviso por si lo querés. Bueno, yo voy a tratar de no hacer lo mismo, pero yo creo que lo que está haciendo Horacio Marín en YPF es una cosa espectacular. O sea, que sea la empresa más valorada en la Argentina en 2 años de gobierno significa
que han pasado muchas cosas en YPF y que se pueda pensar hacia adelante en ingresos por la producción de gas y petróleo y minerías similares a la que le da el campo a la Argentina, me parece que es un hecho significativo. Y la otra, creo que están esperando, aparte del resultado electoral, en lo que estamos trabajando de ver cómo hacemos para desregular y bajar la carga tributaria a los ¿Cuánto? perdón. Sí, a los empresarios. Pensaba en esta idea de el gobierno, tratando de no hacer consideraciones, ¿no? Pero el gobierno tiene un objetivo, tiene un sendero, tiene trazado un camino, lineamientos bastante claros marcados por Milei, ha tenido adhesión popular. ¿Cuánto crees que ha entendido el mundo empresario y el mundo gremial ese camino que en definitiva lo está marcando la sociedad con su adhesión? ¿Y cuánto la política? No, yo creo que, bueno, como decía Federico, me sacó muchas de las cosas que yo pedía decir de esto, ¿no? Pero yo creo que el mundo empresario entiende, pero viene de una cultura. El mundo gremial entiende, pero también viene de una cultura. Esos cambios se van a producir porque saben que hay una posibilidad de transformación en serio. Y el sector político, yo creo que entiende la necesidad de ir a un equilibrio fiscal. Pero falta mucho todavía, ¿no? No han hecho lo que hizo la... Yo estoy en equilibrio, te dicen los gobernadores. Pero las provincias tienen toda superávit. ¿Por qué los critican por el gasto? Si ¿Por qué? Tienen toda superávit las provincias. No, bueno, pero relativo, no todas tienen superávit. Pero lo que digo es, tienen superávit las que tienen porque cobran muchos impuestos. 9% Los municipios cobran tasas escalofriantes, digamos. Entonces yo creo que todo eso, a ver, porque también hay una cosa que está pasando. Los gobernadores sienten que el presidente Milei tiene mucho apoyo. Entonces, ¿cuál es una de nuestras principales discusiones hoy con los gobernadores? Que todos quieren hacer un acuerdo político con nosotros para ir con listas compartidas. Esa es una de las mayores discusiones que tenemos hoy. Entonces, nosotros decimos en algunos casos que no, en otros estamos conversando, nos resulta difícil porque tenemos también nuestra propia estructura y ahí se enojan, porque saben que el presidente Milei tiene muchos votos, tiene mucha aceptación en el interior del país. Vamos a ver finalmente qué sucede. En las elecciones nacionales hablo, ¿no? Porque las elecciones locales siempre tienen otro condimento. Pero a mí me parece que la política entendió perfectamente bien el mensaje el año pasado, cuando sancionamos la ley Bases, y bueno, hoy estamos en este problema de las elecciones que nos genera alguno que otro conflicto, pero yo creo que ya lo vamos a superar. Muy bien. Nico, ¿querés algo para preguntar? Yo creo que Para comentar. estuve medio en carácter de poste acá acompañando a Guillermo, pero valía la pena escucharlo a Guillermo. Me parece que lo puedo invitar al doctor Mario Gramizu, porque entiendo que ya estamos cerrando esta jornada y fue un poco el director que pergenió esta jornada, que estuvo interesantísima. Así que Mario, no sé si está por ahí.